7:02 de la mañana, entramos en materia con el impuesto a las grandes transacciones financieras desde Puerto Ordaz. Vamos a conversar con Camilo Longdon. Él es licenciado en Administración Comercial con especialización en Finanzas y Gestión de Tributos Internos, experto en gestión tributaria, docente de la Cátedra Tributaria en la Universidad Católica Andrés Bello, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Caroní, líder del proyecto Gerencia y Tributos. Camilo, un gusto tenerte por acá como nuestro invitado hoy. Bienvenido. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu amplia audiencia. Gracias, Camilo. Tal como lo expresa la Cámara de Comercio, la primera semana del intento por la aplicación de este impuesto ha sido un caos, así lo dice la Cámara. ¿Por qué crees tú, si es que estás de acuerdo con esa afirmación, que esta primera semana ha resultado tal como la describe la mayoría? Sí, el planteamiento precisamente es de Leonardo Palacio, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Cámara de Industria y Comercio de Caracas. Coincido con Leonardo en el sentido de que esta primera semana de aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras estuvo signada por la falta de información de los ciudadanos que pasaron a ser contribuyentes de este impuesto, que ya no es de grandes transacciones, es un impuesto que puede aplicar desde 1 céntimo de una transacción cuando una persona natural o una persona jurídica, cualquiera de ellas, hace un pago directamente a un sujeto pasivo especial a través de divisas, a través de una moneda distinta al bolívar o de un criptoactivo distinto al petro. Las personas con muy poca información, pero además de ello, para la adopción de este cambio en la determinación del impuesto a las grandes transacciones financieras, se requería que los sujetos pasivos especiales fungiesen como agentes de percepción de este tributo. Y para ello se estableció una providencia administrativa que obligaba a colocar información del impuesto a las grandes transacciones financieras y la alícuota del impuesto en la factura. Las máquinas fiscales tenían que ser adaptadas a ese cambio y, para darte solo una referencia, todavía el día jueves, o sea, prácticamente una semana después de la aplicación de este dispositivo, nos encontramos con que las empresas no tenían el software adaptado a este nuevo cambio. Entonces, una situación que ha generado una gran confusión, que ha generado una gran preocupación desde el sector empresarial. También lo vemos, un indicador de ese caos en el que se inicia este tributo, este cambio de este tributo, es la suspensión por parte de los bancos, de las instituciones financieras, de las operaciones que normalmente estaban realizando para facilitar el manejo de las cuentas en divisa. Lo que alegan las instituciones financieras, a partir de una directriz dada por la SUDEBAN, es el poco entendimiento, poca comprensión sobre el alcance de la reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Pero voy a permitirme darte una referencia de lo que puede ser el porqué, o sea, uno de los factores determinantes. Eduardo, el día 17 de marzo, apenas a 10 días de aplicarse el régimen de percepción y entrar en vigencia plena la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras reformada, se publica una norma y se le dice a los sujetos pasivos especiales: ustedes van a ser agentes de percepción y tienen que hacer las modificaciones en sus sistemas de facturación, en sus sistemas administrativos. Estamos hablando del 17 de marzo, estamos hablando de solo 6 días hábiles para que se pudiesen poner al día, pudiesen ponerse a tiempo las empresas en lo que se requiere para aplicar este cambio en esta normativa. Muy poco tiempo, muy poca información y bueno, las consecuencias las estamos viendo. Tu análisis es muy preciso para describir el porqué del caos en este intento por la aplicación de un tributo desde hace apenas una semana. Ahora, una de las grandes confusiones parte por intentar entender a partir de qué nivel o monto estamos hablando de grandes transacciones financieras, porque tú lo acabas de decir, hasta ahora esto incluye operaciones que partan desde 1 céntimo. Lo que yo digo, yo pido un cachito con una malta en una panadería, voy a pagar en dólares, esa es una gran transacción financiera.
Hay que aclarar en ese aspecto también. ¿Tú tienes la respuesta? Claro, este es un impuesto que de hecho nunca fue a las grandes transacciones financieras, porque parte de una premisa errada, de una premisa falsa. En un primer momento aplicaba solo a los sujetos pasivos especiales, pero los sujetos pasivos especiales, muchos de ellos son pequeñas empresas, son medianas empresas. Ahora aplicará también a, como te he comentado, a la persona natural, a la persona jurídica, que sin ser un sujeto pasivo especial, realice la compra, o mejor dicho, el pago en divisas en un establecimiento que haya sido nombrado sujeto pasivo especial. Y en la ley no hay una referencia mínima. Es decir, desde un céntimo Wow. que pagues en divisas, un céntimo, la mínima expresión de la moneda, podríamos decir, norteamericana o europea, un céntimo que pagues a un sujeto pasivo especial comprándote quizás un caramelo, ni siquiera un cachito, sino un caramelo, ya obligaría a ese establecimiento a cobrarle al cliente, a la persona natural o jurídica, cualquiera, cobrarle un 3% sobre esa transacción, ese pago. Así que no se refiere en absoluto a grandes transacciones financieras, sino a cualquier operación de pago, sin importar la cuantía. Y esto también hay que señalarlo, no solo la cuantía, sino tampoco es sin importar el producto. Aquí no hay Exacto. exenciones o exoneraciones, por ejemplo, para la compra de alimentos o para la compra de medicina o el pago de un gasto médico, sino que simplemente si vas a pagar donde un sujeto pasivo especial, entendamos, un negocio que haya sido designado por el SENIAT, una empresa que haya sido designada por el SENIAT como sujeto pasivo especial, basta con eso y pagar con divisa para que nazca la obligación tributaria del cliente, porque mucha gente se confunde y piensa que el cliente, que el contribuyente, perdón, es la empresa que está vendiendo. No, eso es en el caso del IVA. En el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, le decimos grande porque así se denomina, solamente por eso. Ujú. El que es contribuyente es el que le paga a esa empresa. Ya. Amigos, para quienes nos están sintonizando por radio y no pueden leer la pantalla, escuchamos a Camilo Londón, licenciado en Administración Comercial con especialización, London, perdón, licenciado en Administración Comercial con especialización en Finanzas y Gestión de Tributos Internos, asesor de gerencia y tributos consultores, editor del blog El Tributario. Qué interesante poder conversar con un profesional como tú, que además de saber, lo sabe explicar. Fíjate, Camilo, esto tiene asuntos de forma y de fondo, porque tú has hablado de la adaptación de las máquinas fiscales y el sistema de facturación. Oye, eso requiere de un mínimo de tiempo. ¿De cuánto podríamos estar hablando para que todo el mundo del comercio y las empresas y las industrias en el país se pongan a tono con los nuevos requerimientos? Ya al menos pudimos ver que 6 días hábiles no era suficiente. Aún si el software no hubiese fallado, porque lo que hay es para explicarle a la audiencia, el primer desarrollo del software para manejar las máquinas fiscales que fueron programadas antes del 28 o mientras se aplicaba en la primera semana esta reforma, tuvo una falla. Esa falla fue detectada, fue reconocida ya para el día miércoles, día jueves de la semana pasada, es decir, cuando ya habían avanzado 4 días en la aplicación de este dispositivo. Y las máquinas requieren una reprogramación, pero muchas de las máquinas fiscales que, según información de afiliados a las organizaciones gremiales, por ejemplo, en la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, de la cual soy primer vicepresidente, en la investigación que hacíamos a través del muestreo de algunos de nuestros afiliados, prácticamente el 80%, Eduardo, no habían podido adaptar las máquinas. ¿Por qué? Porque los técnicos autorizados para hacer esto no se dan abasto, no se le han dado abasto para poder cumplir con esto. Al final tuvieron algo de suerte quienes no pudieron adaptarse oportunamente, porque quienes lo hicieron oportunamente ahora tienen que reprogramar nuevamente las máquinas para cumplir con una corrección al software para el cálculo del impuesto a las grandes transacciones financieras. Camilo London, ¿qué debe pasar, qué debe hacerse para encauzar esta idea, digámoslo así, en el campo tributario por los canales de la viabilidad en medio de este enredo?
Bueno, de alguna manera habría que tomar o retomar lo que está previsto, al menos en la Constitución y la ley. Esta es una ley que, como bien ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, que lo citábamos Sí. al inicio, Leonardo Palacio, no fue consultada, no fue atendido el artículo 211 de la Constitución Nacional, que obliga a que los legisladores consulten con el ciudadano y con las organizaciones académicas, empresariales, Camilo, pero ciudadanas. perdona que te interrumpa. Esto llegó así de la noche a la mañana, porque incluso yo recuerdo alguna vez que Ramón Lobo, el diputado, dijo que esto se sabía desde noviembre. Es decir, el comerciante, el empresario, el industrial se enteró de esto como nos enteramos la mayoría hace poquitos días. Sí, nos enteramos cuando fue discutido en primera discusión, porque el hecho de que, fíjate, la consulta pública plantea la participación de cualquiera de los ciudadanos que viven en el país. Si un grupo o 2 personas o 10 personas o 15 personas conocían del proyecto, eso no es una consulta pública. Una consulta pública se llama, se convoca a la academia, se convoca a los gremios, se convoca a los ciudadanos para que puedan participar en el proceso de formación de la ley. De esto haber sido consultado adecuadamente, muchas de las fallas de la redacción de la ley que hoy han causado, por ejemplo, el problema de la suspensión de alguna de las operaciones de los bancos con respecto a las cuentas en divisa, se alega por parte de las instituciones financieras es la poca comprensión del alcance de la ley para determinar si una operación es grabada o no. Eso no debería de suceder si el texto de la ley fuese lo suficientemente claro, diáfano, objetivo. Entonces, la ley presenta algunas deficiencias en su redacción, pero después de esto tenemos lo tarde en que se ha instrumentado una norma como la que correspondía a los agentes de percepción, que como ya te comenté, 10 días, de los cuales solo 6 eran hábiles, 4 Claro, eran días sábado y domingo. claro. Entonces, eso no es adecuado. ¿Qué se requiere? Bueno, la petición que se estaba haciendo la semana pasada insistentemente, la semana antes pasada insistentemente por parte de Conce Comercio, por parte de otros organismos, digamos, de referencia Sí, del sector gremial, empresarial, sí, era no la suspensión, que no entrase en vigencia, que se prorrogase el lapso de la vacatio legis, claro, pero no se prorrogó. claro. Así que ahora lo que correspondería es seguir insistiendo en la posibilidad de suspensión Bueno, del régimen de bueno. percepción. Camilo, te agradezco mucho. El tiempo es muy limitado. Fue interesantísimo escuchar tu clarísima exposición profesional y especializada. Un fuerte abrazo y gracias por estar siempre tan pendiente de nuestro trabajo. Igualmente para ti, para tu audiencia y tu equipo. Gracias. Camilo London, licenciado en Administración Comercial con especialización en Finanzas y Gestión de Tributos Internos, experto en gestión tributaria, docente de la Cátedra Tributaria en la Universidad Católica Andrés Bello, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Caroní, líder del proyecto Gerencia y Tributos 715.